Entonces muchos hombres tienen este mito de que cuando se hace la circuncisión el miembro llega a crecer. Alright, me voy bien, siempre me voy bien yo. ¿Qué tal? Compañeros, pacientes, amigos, familiares, me da mucho gusto estar grabando un nuevo video. Pasé como 2 semanas sin grabar nada. La verdad que fue porque estuve algo ocupado. Me di un fin de semana de descanso porque pues vean que estoy trabajando en una farmacia, en un consultorio. Comencé a trabajar desde octubre y realmente desde octubre no había tenido un fin de semana libre. Entonces el fin pasado fue puente. Aproveché y pues quise descansar. Entonces ni me quise dar tiempo para grabar. Pero bueno, aquí estamos ahora otra vez. Y hace unas semanas subí una historia donde les pedí que me pusieran preguntas o mitos sobre la sexualidad en los hombres, sobre el sexo en los hombres. Y bueno, hubo muchas dudas porque algunos me preguntaban, oye, pero ¿cómo que mitos? No sé si nunca habían escuchado esa palabra, pero básicamente quería saber cuáles son esas creencias que a veces son un poco erróneas del tema de la sexualidad en los hombres. Porque la verdad he notado que de un tiempo para acá se comparte mucha información sobre la sexualidad de las mujeres, que está excelente, pero creo que a los hombres se nos ha dejado un poco de lado en cuanto a las dudas, temas que tenemos, miedos, porque así como hay muchos estigmas en el cuerpo de la mujer, en el cuerpo masculino también hay muchos estigmas a nivel social, personal, de salud, que me parece que es importante hablarlo. Y pues me gustó hacer esta pequeña investigación sobre estos temas, porque incluso resolví un par de dudas que yo tenía. Y pues bueno, creo que a todos los hombres nos puede servir saber esto, incluso las mujeres, porque ya sea que esto tenga que ver con el acto sexual o no, a fin de cuentas es muy bueno conocer nuestro cuerpo, saber cómo reacciona, el porqué de algunas cosas, sobre todo en un tema tan tabú como es el sexo. Entonces, bueno, comencemos con las pequeñas preguntas y si tienen alguna otra duda la pueden dejar en los comentarios para ayudarnos entre todos a responder o quién sabe, tal vez se pueda armar una segunda parte del video. Number 1. Usar mi lap para leer las preguntas. Cuando se realiza la circuncisión, ¿el miembro crece o se encoge? Bueno, la circuncisión. Para los que no sepan, la circuncisión es un procedimiento quirúrgico en el que se secciona una parte sobrante del prepucio, que el prepucio viene siendo esta parte del pene que está en el glande, que precisamente lo que hace es cubrir el glande. Aclaramos que el prepucio es una parte anatómica normal, natural, todos la tenemos, al menos que hayas nacido con alguna condición en la que tu prepucio no se haya desarrollado. Pero para fines explicativos todos tenemos prepucio, pero hay veces que eso es un problema. A menos que seas judío, este problema no es para ti. Sheinbaum, no nos cortes el prepucio. Entonces muchos hombres tienen este mito de que cuando se hace la circuncisión el miembro llega. Es un mito muy común, incluso yo tengo compañeros, amigos que se han hecho la circuncisión y todos dicen lo mismo. El pene me creció, güey. Lo aclaramos una vez, el miembro no crece con la circuncisión, tampoco se encoge. ¿Por qué? Porque las cirugías de agrandamiento de miembro no tienen nada que ver con el prepucio. Lo que pasa es que hay un efecto visual que nos hace creer que cuando nos cortan ese sobrante, el miembro es más grande. Digamos que este es el prepucio, este es el glande. Lo está apretando, hermano. Entonces, si lo está apretando, normalmente en una persona con fimosis, que tienen el prepucio muy apretado, digamos, estamos así, ¿no? No sale, no hay nada, bro. Cuando hacemos la circuncisión, que seccionamos el prepucio, el glande se libera. Este es el efecto visual que hace que creamos que creció, pero en realidad no ha crecido, no se añadió longitud. Lo que pasa es que sin una erección, el pene llegaba a esta altura porque no salía completamente el glande. Cuando se hace la circuncisión, sale y se levanta más. Este es el efecto visual que ocasiona la circuncisión. No crece el miembro, tampoco se encoge, porque las cirugías que implican agrandamiento de miembro tienen que ver con ligamentos suspensores que están dentro de la pelvis. En una circuncisión no se toca nada de eso. Simplemente se secciona una parte del prepucio que está afuera, entonces el pene no crece, simplemente se libera completamente. Te sigue midiendo lo mismo, bro, solo que ahora se ve más libre tu amiguito, ¿ok? Segunda pregunta, ¿puede aparecer sangre en el semen? Esa pregunta me gustó porque es interesante las razones por las que puede salir sangre en el semen. A esta condición o a esta situación se le llama hematospermia o hemospermia y en la mayoría de casos se trata de un síntoma benigno, no indica un problema grande, pero en otros sí. Así que vamos a hacer una pequeña lista de causas de sangre en el semen. La primera razón puede ser la abstinencia prolongada. Sí, así es. Es que yo le digo a la gente y no me cree, tener relaciones es lo mejor, bro. Es sano tener relaciones, es sana la masturbación, pero cuando tenemos una abstinencia prolongada, las secreciones dentro de nuestro sistema reproductor se estancan y hacen que los vasos sanguíneos que están ahí dentro, en la uretra prostática, en la próstata, en la uretra, se dilaten por la poca actividad que tienen y como están dilatados es mucho más probable que se rompan y sangren. Entonces, si tú tuviste un tiempo prolongado de abstinencia o un tiempo prolongado en el que no eyaculaste,
en el que no tuviste actividad sexual, es probable que cuando tengas una nueva actividad sexual, cuando tengas una nueva eyaculación, esta pueda salir con sangre. Y esto es porque si los vasos estaban tan dilatados, estaban débiles, y de repente les llega un estímulo fuerte, que se contraen, es probable que alguno se rompa, es probable que salga sangre del semen. Segunda razón, actividad sexual intensa o vigorosa. Esto es un poco como lo contrario al punto anterior, ya que si tú eres un toro, una bestia, un león, durante el sexo o incluso en tu masturbación, es muy probable que te llegues a lastimar. Pero, hermano, eso de abajo no es hule, bro. No es plástico, güey. El miembro masculino está hecho de tejido y son tejidos delicados realmente. Si tú tienes una actividad sexual en la que empleas mucha fuerza, mucha intensidad, es muy vigoroso. O sea, la masturbación también, en la que apliques mucha fuerza, mucha fricción, pues inevitablemente puedes llegar a lastimar estos tejidos, estos vasos sanguíneos que están en los tejidos, y puede hacer que libere sangre hacia la uretra prostática, la próstata, y esto lleve nuevamente a que aparezca sangre en el semen. Entonces, brother, llévate la calmada, no pasees tanto al ganso. Si tienes relaciones, es importante no tener una intensidad tan brusca, una intensidad tan elevada, porque no solo te puede lastimar a ti, puede lastimar a tu pareja también. Número 3, que va ligado con el anterior también, la masturbación excesiva o brusca. A ver, aquí ya no hablamos tanto de la intensidad, sino de la frecuencia, qué tanto lo haces. Y el mecanismo es similar, pasa igual, estás ejerciendo mucha fricción muy seguido o mucha presión muy seguido a tu miembro, lo que puede ocasionar una congestión pélvica también, es decir, que tus órganos que están dentro de la pelvis, que son tus órganos reproductores, tengan cambios en sus vasos sanguíneos que ocasionen que el tejido se inflame, sea un poco más débil. Puede que con tanta congestión pélvica o por hacerlo tan seguido la masturbación, los tejidos que hay dentro de tu pelvis, incluyendo el sistema reproductor masculino, puedan ser más friables debido a la vasodilatación, debido a la inflamación crónica, y esto nos puede llevar nuevamente a sangrados en el semen. Número 4, interrupción del coito. Yo sé que es el método anticonceptivo favorito de muchos. La interrupción del coito, el evitar eyacular, genera mucha fuerza en los músculos pélvicos, en los músculos que nos ayudan a retener la eyaculación. Entonces, cuando esta fuerza se genera, ocasiona que los vasos se rompan y pueda haber sangrado nuevamente en el semen. Entonces, hermano, no al coito interrumpido. ¿Dónde van? Usen protección, chavos, condón masculino o femenino o cualquier otro de control de fertilidad para que no tengan que usar este método, que no tiene casi nada de eficacia, por Dios. Conductas de riesgo. Las conductas de riesgo también nos pueden llevar a tener sangrados en el semen hemosférico. ¿Cuáles son las conductas de riesgo? Bueno, tener relaciones sin protección, no cuidarse, tener relaciones con una y otra persona sin protección, sin cuidarse, puede llegar a generar una ITS, una infección de transmisión sexual, puede causar una uretritis, una prostatitis, es decir, inflamación en la próstata, en la uretra, y evidentemente va a facilitar los sangrados. De hecho, las ITS son una de las causas más comunes y de las primeras que debemos sospechar en un paciente joven con hemospermia. Agentes como clamidia o gonorrea pueden ser los causantes de estas infecciones de transmisión sexual, pueden llevar a sangrados. Entonces, es importante tratar estas causas, porque además de sangrado puede presentar otros síntomas más graves. Actividad física intensa. La actividad física intensa también puede propiciar a que tengamos sangrados en el semen, porque genera traumatismos directos o indirectamente en la pelvis, en la cavidad pélvica. Por ejemplo, montar a caballo, ciclismo de larga distancia, levantamiento de un peso excesivo, pueden causarnos traumatismos directos en la zona pélvica, pueden causarnos elevación súbita de la presión intraabdominal, es decir, que la presión que hay dentro del abdomen cuando hacemos fuerza, cuando levantamos un peso pesado, crece y con ello la presión en la pelvis también crece, que propicia que tengamos sangrados nuevamente. Si tienen un paciente o eres un paciente joven que está haciendo ejercicio, que recientemente empezó a hacer ciclismo, que comenzó a montar a caballo, muy probablemente sea una causa de que sea tu sangrado en el semen. Por último, otras de las razones que nos pueden causar sangre en el semen es el consumo de sustancias. Por ejemplo, corticoides anabólicos, este tipo de sustancias que se utilizan para aumentar la masa muscular, el consumo de alcohol, el consumo de irritantes como cafeína u otros alimentos, puede causar una inflamación de la próstata, lo que va a facilitar que aparezca sangre en el semen. Como ven, hasta este punto, las razones de sangrado en el semen no son específicamente malignas. Sí hay muchas situaciones en las que debemos evaluar bien de qué se está tratando, por qué se está haciendo este sangrado, ya sea por una infección, ya sea por una masturbación excesiva, ya sea por un acto sexual
vigoroso, ya sea por abstinencia. Prácticamente todos son causas reversibles que se pueden tratar, por lo que no es un motivo para asustarse. Eso sí, ojo, hablamos de pacientes jóvenes. Si eres una persona mayor que haya tenido antecedentes en su familia de personas que hayan padecido algún tipo de cáncer de próstata, testicular o alguna malformación en el sistema reproductor masculino, bueno, aquí ya podríamos pensar que se está tratando con una enfermedad tal vez genética, tal vez alguna tumoración, pero bueno, ese es otro tema, así que por lo pronto nos quedamos con que este sangrado en pacientes jóvenes es común y no siempre es una causa maligna, mayormente son causas benignas que no tienen nada de qué preocuparse, simplemente cambiar algunos hábitos, protegerse, dejar de consumir ciertas sustancias y van a ver que así el sangrado va a parar, va a desaparecer. En el tercer punto tenemos una pregunta interesante y yo creo que es tan común. ¿Por qué acaban tan pronto los hombres? Pues porque se mueven rico, güey. Bueno, vamos a hablar desde la ciencia. ¿Cuánto tiempo se considera poco? Realmente, una eyaculación precoz, un hombre que dura muy poco tiempo en eyacular, se considera primaria y secundaria. Eyaculación precoz primaria y secundaria. Primaria cuando dura menos de 1 minuto, secundaria cuando dura 3 minutos o menos. Entonces, a partir de aquí, si duras menos de 3 minutos, ok, podemos pensar que tienes una eyaculación precoz secundaria o primaria si dura menos de 1 minuto. Pero ¿qué pasa cuando duras más de eso? Bueno, se estima que los hombres desde el momento de la penetración para alcanzar el orgasmo ocupan entre 4 y 7 minutos. En cambio, una mujer desde el momento de la penetración puede durar desde 10 hasta 20 minutos en alcanzar el orgasmo. Y hay una razón fisiológica real para esto. Por simple anatomía, el órgano principal del placer en el hombre, que es el pene, se encuentra de una manera más accesiblemente estimulable. Es decir, es mucho más fácil estimularlo, es una estimulación más directa. El glande, que es la parte del pene que recibe estas señales del placer, literalmente está en contacto en todo momento y está en fricción en todo momento durante el acto. Es un órgano más accesible a la estimulación, a diferencia de que en el cuerpo femenino el órgano principal del placer es el clítoris. No es un órgano que se estimule directamente mediante la penetración. Se puede llegar a estimular mediante el acto sexual de otras maneras, pero directamente con la penetración no se llega a estimular. Muchas veces se necesita un juego previo, se necesita una estimulación directa además de la penetración. Y esta es una de las razones por las que las mujeres pueden durar más que un hombre en llegar al orgasmo, porque realmente el hombre está estimulando 100% directamente el órgano del placer, mientras que la mujer indirectamente se está estimulando, no es una estimulación directa. Se estima que entre el 70 y 80% de las mujeres necesitan de una estimulación directa en el clítoris para alcanzar el orgasmo. Bueno, ¿y qué pasa si tienes eyaculación precoz? No pasa nada, se puede tratar mediante terapia, porque muchas veces es por causa de ansiedad. Puede ser por una baja autoestima, una mala percepción de tu miembro. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Acudimos a terapia psicológica para que nos ayuden a sobrellevar este tipo de inseguridades, que es normal que todos los hombres tenemos, porque eso nos puede generar ansiedad, lo cual puede intervenir directamente en el tiempo de eyaculación. Fármacos como el sildenafil o la conocida pastillita azul pueden servir de ayuda no directamente en el retardo de la eyaculación, sino que al mantener el miembro eréctil por más tiempo nos genera más confianza, e incluso después de eyacular el miembro puede seguir erecto, porque muchas veces al eyacular y tener el miembro erecto no se considera que se haya terminado el acto, entonces se percibe como que hubo una mayor duración. Así que sí, es normal, es esperado que un hombre dure menos que una mujer para alcanzar el orgasmo. Lo que no es normal es que dures menos de 3 minutos o 1 minuto. Aquí sí yo les recomendaría asistir a alguna terapia o tomar algún fármaco. Pueden asistir con su urólogo de confianza, con su psicólogo, para que juntos puedan tratar esto, que yo sé que es un tema muy importante para muchos hombres. Y para las mujeres, bueno, pues entiéndanos, no siempre tenemos el control de eso. Y también nos sirve mucho que nos comuniquen cómo podemos hacerlas sentir mejor, cómo podemos ayudarlas a alcanzar ese clímax también. Y también, compañeros hombres, no sean cabrones, también hay que pensar en ellas. No todo se trata de nuestro... Cuarta pregunta que nos hacen: ¿el tamaño importa? Es otro gran tema que tiene que ver mucho con el anterior. Y yo creo que es el tema tal vez más tabú en los hombres. Porque créanme, incluso la mayoría de hombres no está contento con el tamaño de su miembro. Mientras que muchas mujeres pueden llegar a decir que el tamaño de su pareja les satisface. Bueno, comencemos diciendo que el tamaño promedio, el ranking mundial promedio
tamaño del pene es de 13.5 centímetros. Y para sorpresa de muchos, en México el promedio es de 14.5. Estamos 1 centímetro arriba del promedio mundial. Entonces podríamos decir que somos ligeramente dotados de un miembro un poco más grande. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los hombres somos los mismos que nos encargamos de hacer este tema todavía más tabú. No es el tamaño de la varita, es la habilidad del mago. Hay diversos estudios que han comprobado que el 85% de las mujeres está satisfecha con el tamaño del miembro de su pareja, mientras que solo el 55% de los hombres están satisfechos con su miembro. Es una brecha enorme. Estamos hablando que la mayoría de mujeres ni siquiera le toman tanta importancia al tamaño, mientras la mitad de los hombres, el 50% prácticamente, le damos toda la importancia del miembro, al tamaño del miembro. Pero a ver, no todo es tamaño, no todo es longitud. De hecho, si hablamos de la anatomía, un miembro más grueso puede generar mayor placer a la pareja, ya que un mayor grosor implica mayor fricción, mayor contacto con las paredes a la hora de la penetración, ya que un mayor grosor genera mayor contacto, mayor fricción con las paredes vaginales, por ejemplo, en las relaciones heterosexuales, y puede llegar a generar mayor placer a la pareja. Entonces, no siempre se trata de la longitud. Hablando de la anatomía femenina, la vagina tiene una longitud de entre 7 y 10 centímetros. Si se dan cuenta, al menos el promedio mexicano de 14.5 ya supera por 4.5 centímetros más la longitud de la vagina. Es cierto que durante el acto sexual, la longitud de la vagina puede llegar a ser hasta de 12.5 centímetros. Pero aún así, el promedio mexicano está 2 centímetros arriba de eso. Entonces, la longitud no debería ser un problema, porque incluso un miembro excesivamente largo o más largo que la longitud vaginal puede llegar a molestar, a causar daño al cervix. Entonces, básicamente, un miembro de 14 centímetros, incluso 13 centímetros, incluso 12, incluso 11, puede llegar a abarcar la longitud total de la vagina. Si hablamos de un pene pequeño, podemos decir que es un micropene, que es patológico, cuando este mide 7 centímetros o menos. Si el tamaño del pene sobrepasa esta longitud, se considera un pene fisiológicamente normal y funcional. Pero ¿para qué nos preocupamos de la longitud si, como lo hablamos en el punto anterior, estimular de una manera adecuada las zonas correctas en el cuerpo de tu pareja puede llegar a hacer de las relaciones algo más satisfactorio? Entonces no nos preocupemos tanto por la longitud. El grosor puede llegar a ser más importante, pero aún así me parece que con todos estos puntos que platicamos, lo que importa es que hay muchas maneras, incluso cosas que importan más, de poder sustituir esa longitud de un miembro grande. Y no veo por qué tenemos que enfocarnos 100% en eso. Ok, quinta pregunta. ¿El cigarro causa infertilidad? Sí. Sexta pregunta. Ok, no. El cigarro, sí. El cigarro causa infertilidad, incluso puede causar disfunción eréctil, puede causar cáncer testicular, de próstata y todos los tipos de cáncer que te imagines. El tabaquismo está 100% asociado a disfunción eréctil, por disminución del flujo sanguíneo hacia el pene, a la infertilidad. El cigarro tiene muchísimos químicos, y si esos químicos llegan mediante la circulación hacia tus testículos, les estás causando un gran daño, hermano. Así que si el cigarro causa infertilidad, totalmente sí. No fume, raza. Número 6. ¿Eyacular mucho o muchas veces es malo? Es una pregunta interesante. Bueno, en sí, eyacular no es malo. Tener varias eyaculaciones no es malo. De hecho, se relaciona la eyaculación constante o frecuente con una disminución del riesgo de padecer cáncer de próstata. Se estima que si un hombre eyacula entre 21 veces al mes aproximadamente, está reduciendo considerablemente sus riesgos de padecer cáncer prostático. Y eso se puede deber a que al eyacular limpiamos los conductos de la próstata, la uretra prostática, la misma uretra, de sustancias que se pueden ir almacenando o estancando ahí. Entonces, una eyaculación constante funciona como limpieza de esos conductos y así se reduce el riesgo de cáncer. ¿Cuándo puede ser un problema? Bueno, para eyacular se necesita una estimulación física. Entonces, si volvemos a los puntos que hemos comentado al principio del video, si uno tiene mucha masturbación, mucha fricción, mucha compresión en el pene o en la zona pélvica en general, puede generar sangrados, puede lastimar, puede causar daño a los tejidos. Entonces, si tú tienes una eyaculación muy frecuente por hacer mucho este tipo de actos, pues ahí sí puede convertirse en un problema. También otro problema puede ser la necesidad de eyacular, ya no por mero gusto, ya no porque sea saludable, ya no por necesidad biológica, sino por la adicción al sexo o a la pornografía. Si esta necesidad de eyacular, si para eyacular necesitas ver pornografía, tener relaciones, y esto está interfiriendo con tu vida laboral, con tu vida personal, con tu familia, con tus amigos, que el eyacular supla estos momentos en los que tienes que trabajar, laborar,
hacer ejercicio, ir con tus amigos, pasar tiempo con la familia. Esto sí es un gran problema porque ya hablamos de una adicción. Una adicción se convierte en adicción cuando empieza a interferir con la vida laboral, con la vida social, con la vida personal. Entonces, si tu necesidad de eyacular se basa en ver pornografía o tener relaciones sexuales, consideraría que sí tienes un problema. Hay que tratarlo. Y tal vez un tercer problemilla que podemos tener con la eyaculación constante es la fatiga. Y no tanto que te fatigue eyacular, sino que al eyacular liberamos hormonas como la oxitocina o la prolactina. Y esta última es responsable de que después del orgasmo, de la eyaculación, nos sintamos relajados, nos sintamos cómodos, con sueño. Entonces, si tú llegas a eyacular muchas veces en un día, es muy probable que te sientas cansado o relajado con sueño la mayor parte del día o en la semana. Y si eres una persona que tiene mucha actividad o tiene responsabilidades que ocupa estar muy activo todo el día, pues muy probablemente esto sea un impedimento. 7. ¿La disminución del líbido es por problemas hormonales? La disminución del líbido o la disminución del deseo sexual no siempre es una causa de problemas hormonales. Es una causa importante, pero no suele ser la primera. En cuanto a causas hormonales, podemos encontrar hipogonadismo, que es que los testículos en un hombre estén poco desarrollados, por lo que la testosterona que desarrollan los testículos no es suficiente, y esto se traduce a un bajo deseo sexual en el hombre. Puede ser por mismas fallas a nivel hipotálamo-hipófisis, que son centros de nuestro cuerpo donde se regula la secreción de las hormonas, y entre otras cosas tumoraciones, por ejemplo un prolactinoma, que es un tumor que genera altas cantidades de prolactina en sangre. Como les comenté anteriormente, después de una eyaculación nuestro cuerpo genera prolactina naturalmente. Esto disminuye nuestro líbido, hace que nuestro miembro ya no esté erecto. Y si se fijan, después de una eyaculación es difícil que se vuelva a erectar el miembro en un corto tiempo. Es decir, tiene que pasar al menos unos 10-15 minutos después de la eyaculación para que un miembro pueda estar erecto. Entonces, si tenemos un tumor que nos está generando mucha prolactina, pues va a ser muy difícil que llegue a suceder una erección y el deseo sexual, por lo tanto, disminuye. Pero repito, son causas importantes, pero no son las únicas ni las primeras usualmente. Causas psicológicas están más asociadas a la disminución del libido en el hombre, como el estrés, falta de sueño. Dormir es muy importante para el deseo sexual. La mayor parte de testosterona en el hombre se genera mientras estamos dormidos. Entonces, si no dormimos adecuadamente, nuestros niveles de testosterona van a bajar y esto se va a traducir a una disminución del deseo sexual en el hombre o del líbido. Ok, pregunta número 8, ya casi acabamos. Si se toma testosterona en la etapa adulta, ¿el tamaño del miembro aumenta? Ok, es una interesante pregunta. Tendría lógica porque la hormona es una testosterona que en el hombre es la hormona principal y la más importante para desarrollar nuestros caracteres sexuales masculinos. Y la hormona la producimos naturalmente. En la edad de la pubertad y la adolescencia, nuestros testículos empiezan a producir mucha testosterona. Y esta hormona es la responsable no solo de los cambios a nivel muscular, a nivel de la voz o del vello corporal, también a nivel del miembro reproductor. Desde que comienza la pubertad hasta la edad adulta, el tejido del miembro masculino, que es el pene, y los testículos, tiene receptores a esta hormona que es la testosterona. Entonces, durante esta etapa, mientras esos receptores estén captando más testosterona, el tejido va a seguir creciendo. Pero ¿qué pasa? A los 18 o 21 años aproximadamente, estos tejidos carecen de esos receptores para que siga creciendo. Aunque la testosterona siga llegando a nuestro cuerpo, el tejido del miembro ya no tiene capacidad de crecer. La longitud máxima del miembro se alcanza entre los 18 y 21 años. Entonces, suplementarte en la edad adulta, después de que pasaste esta ventana de crecimiento, no va a hacer que tu pene crezca. Para que un pene crezca, pues hay terapias, cirugías, y hay terapias más novedosas que no son tan invasivas, que pueden aumentar un poco el grosor del miembro. Bueno, y como última pregunta, ¿la masturbación te hace perder potencia sexual o fuerza? Ese es un mito muy común en los hombres, que si un hombre está cansado, que si un hombre no tiene tanta fuerza o no está tan activo, es porque se acaba de masturbar. Realmente no. No de manera directa. Como ya lo había comentado, después de una eyaculación de la masturbación, se generan hormonas como la oxitocina y la prolactina. Estas causan sueño, relajación en el hombre. Entonces, después de esta secreción de estas hormonas, es totalmente normal y esperado que tu miembro no vuelva a erectarse rápido, por lo que puede traducirse en impotencia sexual. Realmente lo que está pasando es que hay mucha prolactina en tu cuerpo, va a disminuir y eventualmente podrá tener una erección nueva. Y más que perder fuerza, te relajas. Te relajas, tu cuerpo está relajado, tienes sueñito, entonces tú percibes que tienes menos fuerza. Pero no quiere decir que la masturbación o la eyaculación en sí cause impotencia sexual o pérdida de fuerza. Es algo momentáneo. Y bueno, esas fueron todas las preguntas.
La verdad me gustó hacer este video. Son preguntas que creo que son interesantes e importantes para los hombres, porque muchas veces los hombres nos quedamos con la duda. Tenemos algo que nos esté atormentando en cuanto a la función sexual del hombre. Preferimos quedarnos callados a preguntar, a hablar, a platicarlo. Compañeros, hombres, anímense, platíquenlo con sus parejas, asistan a terapia si es que lo necesitan, porque lejos de que esto sea para disfrutar más del acto sexual, esto es por salud, por autoestima, porque nuestro cuerpo debe funcionar bien. Yo los invito a que si tienen alguna duda en este aspecto, bueno, la pueden dejar en los comentarios, la comentamos, la compartimos. Podemos hacer una segunda parte si tienen más preguntas, déjenlas en los comentarios también o en mis redes. Y siempre recomiendo asistan con su urólogo, con su terapeuta, con su psicólogo, para que les ayude a tratar estos temas. Y recuerden, lo que importa es la habilidad del mago. Un gusto estar con ustedes otra vez. Espero verlos pronto. Estoy un poco más activo en mis redes, en mi Insta, en Facebook, por si quieren pasarse a dejar su like, un comentario, algunas preguntas. Y pues nada, les agradezco su atención. Nos vemos en la próxima.